guerrerosesme.blogspot.mx en Noticias del ESME en frecuencia laboral 11 de agosto del 2012. Lourdes Martínez y Martín Esparza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez, saludo con mucho gusto a nuestro auditorio en el interior del país y en la Ciudad de México. Hoy es sábado 11 de agosto del 2012. Hola Martín, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Lulú, amigos del auditorio, les envío un saludo a toda la clase trabajadora del país, en especial a nuestros compañeros miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas en Resistencia. Y para nuestros compañeros jubilados les recordamos que está ya lo que es la prueba de supervivencia en la colonia Doctores, Coajimalpa y Portales, de 9 a 15 horas hasta el día 27 de septiembre. Con un acto ilegal, el gobierno de Felipe Calderón ejecutó la extinción de Luz y Fuerza del Centro, dejando sin empleo a 44,100 trabajadores afiliados al Sindicato Mexicano de Electricistas, para entregar a las empresas privadas el sector eléctrico. La explotación de la fibra óptica y el servicio de distribución de luz en el centro del país, con lo que provocó daños a la economía de sus habitantes debido al aumento arbitrario de las tarifas eléctricas. El abogado Iván Nájera, experto en materia administrativa, recordó que el 11 de octubre del 2009 el gobierno federal tomó apresuradamente y de madrugada las instalaciones de Luz y Fuerza, valiéndose incluso de elementos del ejército mexicano disfrazados de policías federales, pero lo hizo mediante un decreto de extinción que tiene fallas legales de origen. El jurista Iván Nájera explicó que las Secretarías de Energía y de Gobernación, al igual que todas las dependencias que intervinieron en el desmantelamiento de Luz y Fuerza, se adelantaron a los tiempos que el propio decreto de extinción dispuso para publicar las bases de la liquidación del organismo, y subrayó que en materia jurídica se deben respetar los tiempos, porque de lo contrario, la acción que se realiza es ilegal. Con respecto a la publicación del decreto que extingue el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, existe una irregularidad en su artículo 3º transitorio. En el mismo se señala que la Secretaría de Energía debería publicar en el Diario Oficial de la Federación las bases para llevar a cabo su liquidación dentro de los 3 días hábiles siguientes a la entrada en vigor de ese decreto. Si analizamos el decreto fue publicado el domingo 11 de octubre de 2009. Ante tal circunstancia, la Secretaría de Energía debió publicar esas bases o emitirlas al día hábil siguiente. ¿Qué es esto? El día lunes, martes o miércoles siguientes. Lo que no aconteció, estas bases, como ustedes podrán apreciar, fueron publicadas el mismo día, domingo 11 de octubre de 2009, que era un día inhábil y no era el día hábil siguiente para publicarlas. Por lo tanto, podemos demostrar que las mismas son totalmente ilegales. Debido a que las bases de liquidación de Luz y Fuerza se publicaron un día inhábil y 3 días después de la fecha establecida por el propio decreto, el gobierno federal incurrió en una ilegalidad administrativa, por lo cual el Sindicato Mexicano de Electricistas ya promovió la nulidad del decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro. A raíz de la publicación de las bases de liquidación, se promovieron procedimientos administrativos ante las dependencias encargadas de la emisión y publicación, que fueron las Secretarías de Energía y de Gobernación. Ante ellas se promovieron procedimientos administrativos solicitándoles o requiriéndoles que decretaran la nulidad de las bases por los vicios señalados con antelación. A raíz de esto, las dependencias declararon improcedentes dichos procedimientos. Por tal motivo, promovimos recursos de revisión ante esas dependencias para que los superiores jerárquicos resolvieran dichos recursos, los cuales fueron
confirmados por el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Energía y por el subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, determinando que los procedimientos no eran idóneos y por lo tanto resultaban improcedentes. Debido a que el gobierno federal intentó ocultar la ilegalidad del decreto de extinción de Luz y Fuerza, declarando secretos o en reserva los documentos en que se basó para desaparecer a ese organismo público descentralizado y las declaró secretas por 12 años. Martín, sin embargo, ustedes realizaron una serie de manifestaciones en la Cámara de Diputados y de Senadores. En marcha llegaron incluso a la Cámara de Senadores el 2 de junio del 2010 para demandar que salieran a la luz y se transparentaran esos documentos, logrando reducir el tiempo a solo 2 años, y finalmente a mediados de este año, a través del Instituto Federal de Acceso a la Información, salió a la luz lo que realmente esconden estos expedientes. ¿Qué es lo que querían ocultar, Martín? Bueno, sobre el proceso de extinción de Luz y Fuerza del Centro se demuestra toda la opacidad y la simulación jurídica que hizo Felipe Calderón con la complicidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del propio Congreso de la Unión. Cuando se publica el decreto a las 0 horas del día 11 de octubre del 2009, 5 días después, esos documentos fueron enviados a la Cámara de Diputados y ahí se establece que se deben de reservar por 12 años. Cuando el propio decreto dice que se debe de hacer la desincorporación de Luz y Fuerza del Centro, pues de cara a la nación, ¿no? Dice con eficiencia, eficacia y transparencia. ¿Qué es lo que argumentó Felipe Calderón en el decreto? Dijo que cada año le costaba al erario público 42,000 millones de pesos, que iban a parar los privilegios, así lo dijo, de los trabajadores. También argumentó sobre las ineficiencias del organismo público descentralizado, prácticamente culpando a los trabajadores de la situación financiera de este organismo. Entonces, en los documentos, que son 4 específicamente, es uno donde Georgina Kessel le solicita a la Comisión Intersecretarial de Gasto Público y Financiamiento que le autoricen la desincorporación de Luz y Fuerza del Centro. Y en otro documento hacen una remembranza de una serie de antecedentes supuestos de diagnóstico de la Secretaría de Energía. Y otro documento es donde se meten directamente a todas las cláusulas del contrato colectivo de trabajo, argumentando que el problema de Luz y Fuerza es el contrato colectivo de trabajo de los 44,100 trabajadores y el pago a los 22,000 jubilados. Tácitamente ahí argumentan ellos, cuando el contrato colectivo de trabajo ya había sido revisado, prácticamente con vigencia 16 de marzo del 2008 al 16 de marzo del 2010, y etiquetado los recursos públicos, porque son federales, por el Congreso de la Unión. Y otro documento, que es el cuarto, ahí son las bases de desincorporación de Luz y Fuerza del Centro. Todo esto dijeron, hay que reservarlo por 12 años. Y en los propios litigios se decía que si se daban a conocer estos documentos, prácticamente dicen, van a llegar a la contraparte del Estado, o sea, al sindicato. Si todos los juicios el Estado los va a perder y le va a deparar un perjuicio a la nación. Por eso lo reservaron. Y además también en uno de los documentos de los antecedentes o de las formas que tomaron esta decisión, hay uno que se llama las desventajas de tomar esta decisión, y una de las desventajas es la parte legal. O sea, en todas las inconsistencias hay una simulación. Primero porque no cumplieron con la formalidad que establece la ley. Hay una ley que es la Ley Federal de Procedimientos Administrativos, creada en 1994, que dice que todo acto de la Administración Pública Federal, llámese memorandos, llámese circulares, decretos, la titular del sector tiene que enviar un anteproyecto a una comisión, que es la Comisión Federal de Mejora Regulatoria. Y esta comisión debe de analizar desde el punto de vista del interés público y de la economía nacional cuál es el resultado de la decisión que se va a tomar. Y una vez que esa comisión dictamina ese anteproyecto, pues ahora sí el titular del sector pues publica, pero también si hay terceros perjudicados los tienen que llamar para evitar este tipo de problemas. Todo eso no lo hicieron. O
O sea, no cumplieron con esa formalidad de la ley, y entonces dice la misma ley que cuando no se cumple con esta formalidad, simplemente el acto del Ejecutivo es ineficaz. O sea, en términos jurídicos, ineficacia es lo que no existe. Entonces, todo lo que han venido haciendo desde la toma armada y militar de las instalaciones, la publicación de un acto administrativo que pasa por encima de las facultades que tiene el Congreso, que son los únicos facultados en modificar la ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Con un acto administrativo no lo puedes modificar, ni mucho menos tienes facultades que con un acto administrativo pretendas acabar con un contrato colectivo de trabajo y 44,000 empleos y con derechos ya adquiridos de los jubilados. Entonces estamos ante un acto autoritario, violatorio en el marco constitucional, legal y sobre todo también de los tratados internacionales. Por eso la lucha del sindicato es porque se restablezca la legalidad y el Estado de Derecho en nuestro país. Martín, ellos sabían entonces que el decreto o la acción, el ejecutar ese decreto era ilegal. Sí, efectivamente, y sobre todo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es claro que hoy, pues toda la administración y procuración de justicia en México obedece a los intereses de quien está en la presidencia y a los intereses de las grandes transnacionales, a los intereses de los empresarios en México. Hay una justicia selectiva, todo el aparato del Estado contra los que se oponen a sus fines de desmantelamiento del Estado de Derecho en nuestro país. Y lo hemos visto a lo largo de todos estos años de política neoliberal. En este momento, por ejemplo, tenemos compañeros que están en la cárcel, 11 compañeros, 1 año, 8 meses, Miguel Márquez Ríos, los compañeros que están en el reclusorio Oriente, 1 año, 4 meses, la dirigencia del ESME, estamos procesados con autos de formal prisión. Y hay varios compañeros que están en la misma situación. Entonces hay una justicia selectiva y los responsables son los que tienen que ver con el equilibrio entre los dos poderes, entre el ejecutivo y el legislativo. Uno de los grandes problemas que tiene nuestro país es cómo se aplica la ley, cómo se violenta tus derechos consagrados en la Constitución con la complicidad de la Suprema Corte de Justicia y todo ese aparato judicial que en México pues tiene muchísima corrupción, muchísima opacidad y que no obedece a los intereses de la mayoría de los mexicanos. Bueno, el abogado Iván Nájera informó que precisamente por esto la defensa del Sindicato Mexicano de Electricistas ya promovió demandas de nulidad de las bases de liquidación de Luz y Fuerza porque se encuentran viciadas de ilegalidad. Ante las resoluciones emitidas por las dependencias a los recursos de revisión que interpuso el Sindicato Mexicano de Electricistas, la defensa promovió ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa sendas demandas las cuales ya se encuentran radicadas y admitidas ante la 7ª Sala Regional Metropolitana y 9ª Sala Regional Metropolitana, las cuales se encuentran en curso y por el momento ya las autoridades dieron contestación a las mismas. ¿Qué esperamos con estas demandas de nulidad? Que las salas que conocen de los asuntos declaren la nulidad de las bases en razón de que las mismas se encuentran viciadas de ilegalidad por parte de quien las emitió y quien las publicó, como son la Secretaría de Energía y Secretaría de Gobernación. Si las salas declaran la nulidad de las bases, las consecuencias serían la restitución de los derechos de todos los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, que sería que se les reincorporara a su trabajo y por lo tanto Luz y Fuerza del Centro no se encontraría extinta por los vicios señalados en el decreto de la publicación de las bases para la liquidación de Luz y Fuerza del Centro. Arturo Higuera de Lomas de Atizapán el jueves fue a Portales, fue a arreglar sobre el SAE, ahí le dicen que tiene que cambiar sus cartas de signatarias. Esto se le está diciendo a todos los que van a las oficinas, que si esto es correcto, pregunta Martín, en alguna asamblea pues, se pueda informar. No tiene que pasar a la Secretaría de Actas de Acuerdos del sindicato, pero no se pueden cambiar en este momento las cartas de signatarias. Bueno, solamente esa es potestad
del titular, en este caso el jubilado, en cualquier momento puede hacer su trámite, y los invito a que estos trámites los hagan a través de la Secretaría de Actas de Acuerdos del Sindicato Mexicano de Electricistas, que el titular es el compañero Gerardo Avelar Flores. Y pues hay actividades, hay una marcha el día de hoy. Sí, tenemos, bueno, tenemos que mencionar que el PAN tiene su Consejo Político Nacional el día de hoy. Ellos perdieron la elección del 1 de julio, perdieron la presidencia, perdieron mayoría en el Congreso, perdieron gobernaturas y perdieron para siempre, porque la transición de 12 años, pues la echaron a perder. Más de 70 años de un régimen priista y todas las consecuencias que hemos visto de ese priismo, y la alternancia de 12 años, pues se pusieron a agredir a los trabajadores, como el caso SME, caso Mexicana de Aviación, a perseguir a líderes sindicales como Napoleón Gómez Urrutia, toda la opacidad y corrupción, y ahí está el mejor ejemplo con la Estela de Luz, que está ahí en Reforma, y toda la opacidad, todavía faltan las cuentas públicas y falta que rinda cuentas Felipe Calderón ahora que se vaya, porque no puede quedar impune más de 65 asesinatos, 65,000 muertos en el país. Todavía ayer otra ola de violencia, no puede quedar impune lo de la guardería ABC, y toda la violación constitucional y a las leyes. Entonces, prácticamente este tema continúa. Hoy la movilización, los invitamos a todos los que estamos descontentos de esta política antidemocrática en México, de sumarnos a la movilización contra las alzas de las tarifas eléctricas, contra las alzas de las gasolinas, por la solución al conflicto del Sindicato Mexicano de Electricistas, por la libertad de nuestros presos políticos, en contra de las reformas estructurales que ya las anunciaron esta semana, entre ellas la reforma laboral, dicen que va, y aquí hemos hecho varios análisis de todo el deterioro, en caso de que se apruebe, de por sí lo están implementando, con la complicidad de las juntas federales de conciliación y arbitraje, el famoso outsourcing, el pago por horas, el despido injustificado de los trabajadores, y todavía pretenden legalizar y acabar con el artículo 123 constitucional, como la reforma energética, que también ya están enfilando para poder acabar con la entrega de petróleos mexicanos al extranjero, el sector eléctrico también en manos de los propios españoles, las telecomunicaciones lo vimos ayer como acaban con la banda ancha de 2.5 gigawatts, y entonces aquí nos permite decir que siguen apoyando solamente a Televisa, los grandes consorcios de televisión, e imponiendo condiciones de trabajo. Por eso los invitamos a que se sumen a esta marcha del día de hoy a las 12 del día, que partirá del Zócalo de la Ciudad de México hacia Los Pinos. Bueno, Martín, yo creo que el PAN está empezando a reconocer sus errores, pero demasiado tarde, porque ellos ya hablan de que se alejaron de la ciudadanía, se alejaron de las necesidades de la sociedad, y bueno, pues realmente un gobierno no representa solo a un partido o a un sector. Un gobierno tiene que velar por los intereses de toda la sociedad, y en el caso pues que estamos viendo, se perdió el poder adquisitivo, se perdió el empleo, se perdieron pues muchas esperanzas, ¿no? de crecimiento, más bien hubo de crecimiento, y creo que todo eso pues desafortunadamente eh, se hablaba de la transición a la democracia con mucha expectativa desde los años 90, y se tenían muchas esperanzas en el cambio de gobierno del PRI al PAN, y desafortunadamente pues nos dejaron con la esperanza porque realmente no se consolidó nada. Ahora regresa el PRI, y bueno, pues la verdad es que el PRI no viene a proponer nada diferente. El PRI viene a proponer las reformas que estaba planteando el PAN, y entre ellas la reforma energética y la reforma política y la reforma laboral, perdón, que pues están hablando de quitarle más derechos a los mexicanos. Están en esa reforma laboral hablando por lo menos de eliminar 23 derechos conquistados por los trabajadores. Sí, así es, perdieron para siempre los panistas, ya no habrá retorno. Yo creo que los mexicanos con mucha conciencia pues verán que 12 años echaron a perder, se involucraron en todo el proceso de corrupción, caso Pemex, y hablamos de Fox en Pemex con los hijos de Marta Sagún, si hablamos del sector eléctrico con Alfredo Elías Ayub, y hoy en la cárcel Néstor Moreno Díaz, y el incremento a las tarifas, y los 772 permisos que han entregado a las transnacionales. Entonces vamos a poder hacer un diagnóstico perfectamente
de los 12 años de desgobierno del Partido de Acción Nacional. Nos vamos, es hora de irnos. Lourdes Martínez les desea un feliz fin de semana y los esperamos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM. guerrerosesme.blogspot.mx